Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buen día, doctor. Buen día, doctor. Muy buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Bueno, doctores, vamos a continuar con el tema de los indicios. Ayer dejamos planteado esta forma de probar. Algunas personas consideran que es un medio de prueba, otras personas consideran que no. Pero esta forma de probar o esta forma de determinar algunos hechos, pues la dejamos planteada el día de ayer. Hablamos del indicio. ¿Qué hablamos el día de ayer básicamente? Pues hablamos de en qué consiste un indicio. Hablamos que existen indicios necesarios e indicios contingentes. Y vamos a continuar, doctores, con un tema que se denomina el mecanismo lógico indiciario. Y cuando hablo de mecanismo lógico indiciario, pues básicamente voy a tratar de desmenuzar las tres etapas que tiene un indicio, o cuáles son los elementos básicos que tiene un indicio. Ya tenemos una idea o ya tenemos una concepción de estas tres grandes etapas que tiene un indicio. Pero vamos a tratarlas de desmenuzar. Cuando hablamos de mecanismo lógico indiciario, pues estamos haciendo referencia a los elementos básicos de los indicios. El primer elemento de un indicio se denomina el hecho conocido. Ojo, el hecho conocido. La doctrina al hecho conocido le denomina hecho indicador, hecho comprobado o hecho conocido. Cualquiera de las tres expresiones está bien utilizada y de hecho es la que refieren los libros de derecho probatorio y más específicamente sobre indicios. Entonces podrán encontrar sobre este primer elemento del indicio en algunas obras el concepto hecho conocido, en otros hecho indicador o en otros hecho comprobado. Básicamente, mis doctores, cuando hablamos de hecho conocido, hecho indicador o hecho comprobado, pues estamos hablando de aquel sobre el cual existe total certeza de su existencia. Sabemos que ocurrió. El intérprete o el operador jurídico tiene total certeza de que ese hecho ocurrió. Es el primer elemento de los indicios. Se encuentra probado y demostrado que ese hecho ocurrió. Para algunos autores confunden el concepto de hecho conocido con el de presunción. No, una presunción es un concepto completamente distinto al hecho conocido. Cuando hablamos de presunciones, ojo, de presunciones, básicamente estamos haciendo alusión a hechos que no se necesitan probar porque se presumen. Relevan de la carga de probar. Nosotros no probamos las presunciones porque precisamente la presunción ya da por probado. Presumir es suponer algo, por cierto. Eso es presumir, suponer una cosa por cierta.
Entonces, no podemos confundir una presunción con un hecho conocido. No, porque en el hecho conocido tenemos total certeza de que existe, porque está probado dentro del proceso. Se encuentra probado ese hecho conocido. Ese es el primer elemento básico, doctores, de un indicio. El hecho conocido, hecho indicador o algunos denominan hecho comprobado. Y hablamos de ese hecho del cual se tiene total certeza de su existencia. Total certeza. El segundo elemento básico de un indicio, doctores, se denomina el nexo lógico. Nexo lógico. Ese nexo lógico puede ser o inductivo o deductivo. Ojo, o inductivo o deductivo. Y el tercer elemento de los indicios se denomina el hecho desconocido o hecho indicado. Y básicamente es lo que se quiere buscar al construir el indicio. Ese conjunto de esos tres elementos, del hecho conocido, del nexo lógico y del hecho desconocido, es lo que se denomina el mecanismo lógico indiciario. Entonces, cuando hablo de mecanismo lógico indiciario, pues estoy haciendo alusión a los tres elementos de los indicios, esto es, al hecho conocido, al nexo lógico y al hecho desconocido. Ese es el mecanismo lógico indiciario. Existe otra clasificación de los indicios, doctores. Y dentro de esa otra clasificación se tienen que existen indicios necesarios u obligatorios. Necesarios u obligatorios. Doctor, ¿será que le puedo pedir un favor? Qué pena molestarlo. Cuénteme. Es que me quedé sin internet un ratico y van hecho conocido. ¿Será que me puede hacer un favor? Me repite, por favor, los otros dos hechos. Es que hablamos de mecanismo lógico indicial y que han hecho lo de hecho conocido. Cuando hablo, Beder, de mecanismo lógico indiciario, estoy hablando de los tres elementos básicos de los indicios. Primero, hecho conocido. Segundo, nexo lógico, que puede ser inductivo o deductivo. Y tercero, hecho desconocido o hecho indicado, que es básicamente lo que se quiere probar con el indicio. ¿Listo, Beder? Entonces, el conjunto de esos tres elementos es lo que constituye el mecanismo lógico indiciario. Ahora, doctores, vamos a estudiar otra clasificación de los indicios. Y entre esas otras clasificaciones se tiene que existen unos indicios que se denominan indicios necesarios o indicios obligatorios. Estos indicios necesarios o obligatorios son de difícil ocurrencia. Es difícil encontrarlos. Pero sin embargo decimos que en esta clase de indicios no existen excepciones. Cuando hablo que en estos indicios no existen o no pueden haber excepciones, pues estoy haciendo alusión en que entre el hecho conocido y el hecho desconocido hay un vínculo inexorable, hay un vínculo obligatorio. Lo entendemos mejor con un ejemplo. Si ustedes entran a una casa y encuentran una excavación,
pues obligatoriamente tienen que saber que esa excavación fue construida por un ser humano. Si encuentran una tumba abierta, pues obligatoriamente llegan a la conclusión que esa tumba abierta fue construida por un ser humano. A ese indicio necesario o a ese indicio obligatorio a veces también se le conoce como indicio preciso. Cuando hablábamos de la existencia de un ser humano, pues hablábamos de un indicio necesario, anteriormente, ya no. Existe, doctores, también otra clase de indicios que se denominan los indicios contingentes. Profe, Ojo, indicios contingentes. ¿Qué nos dice Antonio? ¿Va a hacer alguna acotación? profe, es que, bueno, en lo de los indicios necesarios u obligatorios, cuando se menciona excepciones, hace referencia a qué. Es que no logro entender la definición en sí. Necesariamente, mire que ese indicio necesario o ese indicio obligatorio es muy, pues nosotros ya lo habíamos visto. Yo decía que era un indicio necesario aquellos que llevan a una sola conclusión. Es obligatorio y colocaba como ejemplo la existencia de un ser humano. En el año 1800, la existencia de un ser humano nos llevaba inexorablemente a la conclusión que hubo coito entre un hombre y una mujer. No podía haber otra forma en que un ser humano existiera. Ojo, hablo del año 1800. Entonces, ese es el indicio necesario u obligatorio. No puede haber excepciones. En el año 1800 con relación a la existencia de un ser humano. No podía haber excepciones. Tenía que ser producto del coito entre un hombre y una mujer. Por eso indicaba inicialmente que esos indicios necesarios u obligatorios son de muy difícil ocurrencia, porque solo nos puede llevar a una respuesta. Ese es el indicio necesario, Antonio. ¿Vale? No puede haber excepciones. Listo, profe, ¿Quedó gracias. comprendido? Sí, profe. Vale, perfecto. Les decía que existen otra clase de indicios que se denominan los indicios contingentes. Según lo que se logre demostrar en el proceso, esos indicios contingentes se denominan se pueden clasificar también. Existe una subclasificación de los indicios contingentes. La doctrina o la jurisprudencia consagra que existen indicios gravísimos. La primera clasificación de los indicios contingentes. Segundo, indicios graves. Tercero, indicios leves. Y cuarto, indicios levísimos. Esa es la subclasificación de los indicios contingentes. Según lo que le indiquen al operador judicial o al juez o a la parte. Sí. ¿Quién me va a hacer alguna pregunta? Buenos días, profe. Lo que pasa es que su merced está hablando muy rápido y para coger los apuntes nos cuesta un poquito de trabajo. ¿Será que su merced nos puede repetir esto de Bueno, los doña Gloria, contingentes? venga, les voy a decir no solo a usted, sino a todos. Lo que pasa es que si vamos muy lento no vamos a alcanzar a ver todo el tema. Por eso, estas clases van a quedar grabadas y quedan grabadas. Pues voy a tratar de ir un poquito más lento, pero tampoco voy a dictar, porque esto no es un dictado, sino es una clase. Entonces, si no pueden por algún motivo alcanzar a tomar copia de todo, pues entran al canal y vuelven y repiten la clase, pero pues atendiendo la sugerencia voy a tratar de ir un poco más lento. Bueno, doña Gloria. Ay, Dios lo bendiga, profe. Porque, No sabe ojo, esto no es un dictado, esto es una clase. Y en una clase, pues, una cosa es una clase y otra cosa muy distinta es yo dictarles. Y a veces también, doña Gloria, se me van las ideas y nunca jamás vuelven. Ya a mi edad, cuando llega la idea y se va, nunca vuelve. No, profe, su merced es muy conocedor del asunto.
Gracias por la tolerancia. Listo, doña Gloria. ¿Alguna otra persona va a hacer alguna acotación? Listo. Entonces les decía a mis doctores que en esa clasificación o esa especie de indicio que se denomina los indicios contingentes, cuando hablo de indicios contingentes, pues básicamente estoy hablando de lo fuerte o lo débil que puede hacer un indicio. Lo que logre demostrar qué tan fuerte o qué tan débil puede llegar a ser un indicio. Esa fortaleza, ese poder de convencimiento, algunos le denominan también poder suasorio al indicio, poder suasorio y poder de convencimiento es lo mismo. Nótese, doctores, que todos los indicios nos llevan a demostrar algo, pero hay unos que de pronto son más fuertes que otros. Por ejemplo, existe un indicio, bueno, le han colocado nombres, pero el indicio de presencia. Si se comete un delito y la occisa murió en una fiesta y el sospechoso se encontraba en esa fiesta, pues hablamos de un indicio de presencia. Es un indicio. Él se encontraba presente en el momento en que le cegaron la vida a una persona. Se determinará si ese indicio es tan fuerte para condenar o de pronto no es tan fuerte para condenar, pero que lo es un indicio, lo es. ¿Podrá servir o no para condenar? Eso depende del juez y de la clasificación que le dé el juez. Otro indicio, nadie observó que el homicida disparara contra la víctima. Nadie lo observó, nadie. Sin embargo, hubo la incautación de un arma. Hubo la incautación de esa arma. Y en el arma se encontraron huellas del procesado. Será un indicio. ¿Qué tan fuerte? Pues lo determinará el juez. Pero es un indicio. Que nadie, absolutamente nadie, observó cuando el procesado accionara el arma en contra de la víctima. No. Simplemente en esa arma se encontraron huellas del procesado. Es un indicio. Entonces esa capacidad demostrativa o esa capacidad de convencimiento o ese poder suasorio, pues está clasificado en los indicios. Y la doctrina nos habla de 4 clases de indicios, según de los indicios contingentes, básicamente. Y se denominan indicios gravísimos, como primero. Segundo, indicios graves. Tercero, indicios leves. Y cuarto, indicios levísimos. Repito, primero, gravísimos. Segundo, graves. Tercero, leves. Y cuarto, levísimos. No puedo indicar que un indicio es grave, leve o levísimo o gravísimo. No, eso lo indica el juez. ¿Cuándo? Al momento de valorar el indicio. Al momento de valorar, el juez dirá si ese indicio es gravísimo, grave, leve o levísimo. Podremos indicar o podemos definir como un indicio gravísimo, como el indicio más importante para el proceso, con los cuales se puede tomar una decisión, con los cuales se puede dictar una sentencia.
De eso se trata un indicio gravísimo. Es tan importante y es tan fuerte que con él un juez puede tomar una determinación. Condenar, básicamente. ¿Con base en qué? En un indicio gravísimo. El juicio grave es el que sirve para restar valor a los otros medios de prueba. Repito, con el gravísimo es tan importante que el juez puede fallar con él. Pero con el grave nos sirve es para restar valor a los otros medios de prueba. Un indicio leve se da cuando un hecho apunta a varias conclusiones que son adversas. Y un indicio levísimo es el que no aporta certeza alguna. No se puede fallar con indicios levísimos. Jurisprudencialmente, doctores, se ha concebido que la prueba indiciaria debe reunir unos requisitos. Esto ya es jurisprudencial. Esto está plasmado por parte de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil en el expediente 5692 del 8 de mayo de 2001. Magistrado ponente, José Fernando Ramírez Gómez. Qué pena, doctor, me repite el número del expediente y 5692. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Fecha, mayo 8 de 2001. Expediente 5692. Gracias, doctor. Esa jurisprudencia consagra algunos requisitos que debe reunir la prueba indiciaria para que sea apta, para que se pueda valorar. Indica la jurisprudencia, o esta jurisprudencia en particular, y no ha cambiado desde esa fecha hasta la actualidad, no ha cambiado, siguen siendo los mismos requisitos, acorde con la Sala de Casación Civil de la Corte. ¿Qué requisitos son? Primero, conducencia de la prueba indiciaria. Ojo, conducencia de la prueba indiciaria respecto del hecho investigado. Ustedes ya saben qué es conducencia de la prueba. Entonces, la Corte dice que también tiene que haber conducencia de la prueba indiciaria respecto del hecho investigado. Segundo requisito, que se descarte razonablemente
la posibilidad de que la conexión entre el hecho indicador y el hecho investigado sea aparente. Repito, que se descarte razonablemente la posibilidad de que la conexión entre el hecho indicador y el investigado sea aparente. Tercer requisito. Que en igual forma se excluya la posibilidad de falsificación del hecho indicador. Ojo, que se excluya la posibilidad de falsificación del hecho indicador. Entonces tengo que excluir esa posibilidad. ¿Cuál? Que el hecho indicador sea falso. Cuarto requisito. Que aparezca clara y cierta la relación de causalidad entre hecho indicador y hecho indicado. Disculpe, ¿clara y cierta? Sí, que aparezca clara y cierta la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho indicado. Otro requisito, que se trate de pluralidad de indicios, que hayan varios indicios. Otro requisito, que varios de los indicios sean graves. Otro requisito, que no existan contraindicios. Otro requisito, doctores, que se hayan eliminado razonablemente otras posibles hipótesis. Otro, que no existan pruebas de otra clase que nieguen o infirmen los hechos indiciarios.
Lo que pena me podría repetir que Que no existan pruebas de existan otra. pruebas de otra clase que nieguen o infirmen los hechos indiciarios. Y el último requisito, que se pueda llegar a una conclusión final, precisa y segura, basado en el pleno convencimiento o lo que se denomina la certeza del juez. Esos indicios llevaron el juez a la certeza. Lo vamos a ver con más profundidad la otra semana, pero es bueno dejarlo sentado de una vez o dejarlo visto. Algún sector de la justicia penal, esto ya en lo que atañe a la justicia penal, y en tratándose de delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual, a los indicios les denominan corroboraciones periféricas. Así le indican a los indicios. Ese es el concepto que le dan a los indicios. Corroboraciones periféricas. Esa expresión corroboraciones periféricas es importado. Eso es de España. Algunos fiscales, por adornarse, ustedes encontrarán ese término de corroboraciones periféricas, pero cuando están hablando de corroboraciones periféricas, están hablando de indicios. A algunos les gusta adornarse mucho para tratar de confundir, pero son indicios, básicamente. ¿De cuál indicio? De cualquier clase de indicio, sino que le denominan ahora sí corroboraciones periféricas, o lo encontrarán así en las sentencias judiciales. Repito, en lo atinente a delitos que atentan contra el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual. Un ejemplo. La niña A, de 13 años de edad, indica que su abuelo B le realiza en su cuerpo tocamientos de orden libidinoso. Entonces, la niña A indica que su abuelo B le realiza tocamientos de orden libidinoso todos los días en la mañana, cuando se encuentran solos en su lugar de residencia. Cierto día, un familiar observa que el abuelo B en las mañanas lo único que lleva consigo es una toalla que le cubre su cuerpo. Tenemos eso nomás.
El juez lo único que tiene es eso. Tiene la denuncia de la niña, la afirmación de la niña y tiene el testimonio de ese otro familiar que efectivamente observó varios días al abuelo solamente en las mañanas cuando estaba junto a la niña, solos, observó que solo tenía una toalla que cubría su cuerpo. Pregunto, en este caso tenemos prueba directa o prueba indiciaria. Me levantan la mano cuando vayan a hacer uso de la palabra. ¿Tenemos prueba directa o tenemos prueba indiciaria? ¿Qué responden? ¿Qué nos dice don Julio? Doctor, yo diría que es una prueba indiciaria apenas porque solamente en una oportunidad vio al señor con la toalla medio puesta o que cubría medio cuerpo. No Ajá. vio otra cosa. Y generalmente uno lo hace a diario, ¿no? Sale al baño con la toalla puesta. Listo. Gracias, Julio. ¿Qué nos dice don Antonio? Profe, sería una prueba indiciaria debido a que pues serían varios factores de pensamiento, es decir, se tienen varias ideas de lo sucedido y no se llega a una conclusión como tal. Perfecto. ¿Qué nos dice Angie? Doctor, que sería una prueba indiciaria, por tanto, lo mismo que mis compañeros dijeron, el señor solamente pues sale con una toalla, pero eso no puede llegar a inferir pues que él realmente esté realizando la acción o que sea una acción tendiente a llevar a cabo lo que está planteando la niña o la menor. Listo, Angie. ¿Qué nos dice Beder? Doctor, yo pienso que hay una prueba directa que es el testimonio de la niña. Y lo otro sería una prueba indiciaria. Listo. ¿Qué nos dice Diana? Doctor, buenos días. Pues prueba indirecta como tal, yo no la tomaría porque no hay un contacto directo del juez con los hechos, simplemente es la afirmación de la niña. Y sería más bien indiciaria porque el juez con solo esta no puede determinar la ocurrencia de los hechos, sino que tiene que hacer una inferencia lógica que le lleve a algún convencimiento para determinar una responsabilidad. Espérame, Diana, porque tú estás hablándome cosas que no se ajustan a la realidad. Cuando hablamos de prueba directa, Diana, cuando hablamos de prueba directa, es que hay un testigo que observó los hechos o que los percibió por medio de sus sentidos. Eso es una prueba directa. Hay un testigo que percibió los hechos por medio de sus sentidos. Eso es una prueba directa. Entonces sería el testimonio de la niña. Y la prueba indirecta son los indicios. Cuando hablamos en derecho penal de prueba directa, de prueba indirecta, entonces ustedes pueden colocar en su cuaderno, en materia penal, prueba indirecta igual indicios. Y prueba directa es que existe un testigo que percibió los hechos por medio de sus sentidos. El juez nunca va a percibir los hechos, porque a menos que el juez estuviese allá. Pero el juez iba a tener pruebas directas o pruebas indirectas. Acuérdense que en derecho penal solo existen prueba directa, prueba indirecta y prueba de referencia. Entonces, ahora sí, con base en esa aclaración, cuénteme, Diana, ¿qué hay acá? ¿Prueba directa, prueba indirecta o prueba indiciaria o qué hay? Listo, doctor, gracias. Entonces, listo, con base en esa aclaración, entonces considero que sería directa porque está el testimonio de la niña. Y pues no sería indiciaria ya. Una excluye a la otra, ¿no, doctor? Frente al mismo caso. No se excluye, las pruebas se complementan. No se excluye, sino se complementa. Entonces se complementaría con la indiciario respecto al testimonio del familiar. Entonces, Diana, ¿habría prueba directa? Sí, habría prueba directa, que el testimonio de la niña. Ah, bueno, entonces en eso estamos completamente de acuerdo. ¡Claro que hay prueba directa! ¡Claro que lo hay! ¿No es que la niña está afirmando que el abuelo la tocaba?
¿Qué más prueba directa que esa? Pero un juez, en ocasiones, no puede condenar única y exclusivamente con prueba directa, porque eso implicaría que cualquier persona fuese y denunciara y con base en ese solo testimonio ya se condenara. Entonces, ¿para qué más pruebas? ¿Para qué más pruebas si con el solo relato de la niña vamos a condenar? Entonces, cualquier niña podría inventarse cualquier historia y con base en eso condenar. No. Así existan pruebas directas, las pruebas se tienen que complementar. O si no, el trabajo de la fiscalía sería muy fácil. Simplemente recepcionar la denuncia y llevar ese testigo al juicio para que repita el mismo discurso. Y ya condenado. No. ¿Qué hay prueba directa? Sí hay prueba directa. Pero el juez tiene que hacer una valoración en torno a establecer si esa prueba directa lo convence. Habrán testimonios que sí convencen, habrán testimonios que no convencen. Por eso es que el juez tiene que tener el testigo frente a frente. Por eso es que yo en ocasiones les pido que prendan las cámaras, porque ahorita en la virtualidad un juicio se tiene que adelantar con las cámaras prendidas en lo que atañe a los testigos, porque el juez tiene que ver al testigo. Eso no es si quiere el testigo aparecer su carita o no, no, tiene que ver. Si no aparece la cara del testigo, no se recepciona el testimonio. El juez tiene que ver al testigo. ¿Para qué? Para valorar su comportamiento. No es lo mismo un testigo que tartamudee en el momento de dar las respuestas o que sude o que tiemble a otro que da las respuestas con cierta seguridad. No es lo mismo un testigo que se quede pensando a ver qué respuesta da a un testigo que inmediatamente dé las respuestas porque las tiene muy claras allá en su memoria. Esa es la valoración que tiene que hacer un testigo. Esa es la valoración que se tiene que hacer con respecto no solo de ese testigo, sino de todos los testigos. Diana nos dice que en este caso hay prueba directa, y claro que la hay. Pero aparte de la prueba directa, hay un indicio. No solo contamos con la prueba del testimonio de la niña, no. También contamos con un indicio. ¿Qué es un indicio débil? Sí, pero ese indicio se va a acompañar a una prueba directa. Entonces ya van a haber dos pruebas, una prueba directa más una prueba indiciaria. De hecho, hay varios indicios. Primer indicio, que el señor solo lo cubría una toalla cuando estaba solo con la niña. Segundo indicio, que el señor estaba con la niña a solas por las mañanas, por ejemplo. Entonces ya habrán dos indicios. Aunado a esos dos indicios, tenemos la declaración de la niña, que es prueba directa. Entonces, un juez que se convenza dirá, en caso tal, que profiera sentencia condenatoria contra B, dirá que cuenta con una prueba directa, cuál es el testimonio de la niña, que fue convincente, que fue claro, que no fue dubitativo, y aunado a esa prueba directa, nos encontramos con prueba indiciaria o corroboración periférica. Ahora utilizan más el término corroboración periférica que prueba indiciaria en estos delitos. Miren, no solo tenemos el testimonio de la niña que fue claro, coherente, preciso, sino que efectivamente este señor sí se quedaba todos los días por la mañana solas con su nieta. Los familiares veían que cuando estaban a solas en algunas ocasiones vieron que solo lo cubría una toalla. Entonces, empiezan a lo que ustedes denominan, empiezan como a atarse cabos, pero atarse cabos no se pueden, atar cabos no se pueden proferir sentencias, ¿no?
Se tiene que hacer una valoración integral de las pruebas. Entonces, algún juez se dirá, sí, me convence. Otro juez dirá, no, no me convenció el testimonio de la niña, fue muy dubitativo, fue muy gaseoso. No estableció con cierta claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Cada caso es un universo completamente distinto. Otros dirán, no, resulta que con el paso del tiempo, algunos hechos se van olvidando, pero hay otros que no se olvidan. Se olvidará de pronto la fecha exacta, el mes, pero si era mañana o en la tarde, no se olvida. Si los hechos ocurrieron en la noche o en la mañana, eso no se olvida. Si fue el 25 de enero o el 26, de pronto puede llegar a olvidarse. Pero hay circunstancias que no. Cada juez utilizará la sana crítica, que es el método para valorar las pruebas. Utilizará esa sana crítica. Pero la respuesta a ese interrogante es que en este caso, mis doctores, contamos tanto con prueba directa como con prueba indiciaria. Tenemos de las dos. Tenemos de esas dos especies de prueba. Prueba directa y prueba indiciaria. Lo importante es que luego de la valoración, si el juez arriba al convencimiento más allá de duda razonable que el delito ocurrió y que esa persona lo cometió, pues condenará. Si no, absolverá. De pronto porque el testimonio no lo convenció y el indicio era muy débil. Pero si una mujer denuncia a un hombre por violación, ojo, si una mujer denuncia a un hombre por violación y contamos con el testimonio de la víctima y un indicio que es que en la vagina de la dama se encontraron espermatozoides de ese hombre, pues de pronto tendremos un indicio fuerte, un indicio grave, más una prueba directa. ¿No es un indicio gravísimo? No, es grave para mi concepto. Porque lo único que denota es que hubo una relación sexual, el hecho que hayan espermatozoides en la vagina de la mujer, no más. No denota ninguna violación. Pero a eso se le suma la declaración de la víctima. Entonces el juez hará esa ponderación y esa valoración. Angie, ¿tiene alguna acotación? No, pues en la oficina donde yo trabajaba, pues se han manejado procesos de esa índole donde básicamente muchas veces las niñas mienten y eso, y por eso mismo es que aparte de las pruebas y eso que usted está mencionando, pues también, digamos, se hacen diferentes estudios ya, digamos, con con personas especializadas, básicamente de medicina legal y eso, donde se hacen una serie de grabaciones para ver cómo es la interacción del menor o de la persona en cuanto a la relación de los hechos, cómo son sus movimientos, qué es lo que pasa, si hay traumatismo o algo así. En dado caso, pues que sean tocamientos, obviamente, pues el traumatismo que se da respecto de la parte psicológica. Y pues fuera del, digamos, los otros medios de prueba que se dan para poder llegar a inferir que realmente la conducta punible tuvo lugar. Entonces, pues básicamente eso era lo que iba a decir, doctor. Vale, listo, Angie. Don Antonio, cuénteme. Profe, bueno, me surge la duda con respecto a lo que su merced mencionó anteriormente sobre los indicios gravísimos. Ajá. Y es que estos dan importancia a la prueba del proceso. Es tan importante que con solo él puedo condenar. Exacto, pero si en el caso que usted plantea del acceso a la mujer, existe bueno, la denuncia de ella y existe los rastros de espermatozoide en la cavidad vaginal de ella, eso podría inferir el juez que sí sucedió.
Y adicional a esto, tenemos que No, mediante Antonio, estudio, no, porque el hecho de encontrar unos espermatozoides en una cavidad vaginal no indica una violación. Eso no indica una violación, indica una relación sexual o una violación, es un indicio contingente. Me puede indicar que hubo una relación sexual consentida o con violencia, pero no me puede indicar por sí solo que es una violación. Entonces, ese solo hecho, el solo hecho de encontrar espermatozoides en la cavidad vaginal es un indicio, claro, pero lógicamente, como dice Antonio, a ese indicio toca sumarle una prueba directa. ¿Cuál? Pues el testimonio de la víctima. El testimonio de la víctima. Entonces, aquí habrá es una sumatoria de pruebas. Prueba directa más prueba indiciaria. Pero la prueba indiciaria no es gravísima, la prueba indiciaria es grave. Claro que es grave, pero no es gravísima, porque con solo ella no se puede condenar. Si solo existiera el indicio, no podría condenar con él. Si solo existiera el indicio, y el indicio gravísimo es aquel que sirve con solo él para condenar. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos tener de una prueba gravísima, un indicio gravísimo? Un examen de ADN. Un examen de ADN nos puede indicar que una persona es padre de otra. Ese es un indicio gravísimo. Completamente gravísimo, 99.99% de probabilidades. Casi que desvirtuar una prueba de ADN es imposible, a menos que se demuestren yerros en la práctica del examen. Pero en este caso, Antonio, tenemos un indicio grave, completamente grave, más una prueba directa. listo, profe, gracias. Vale. Entonces, doctores, esos son los requisitos que la jurisprudencia señala con relación a la prueba indiciaria, los requisitos que debe reunir la prueba indiciaria. El meollo, mis doctores, de la prueba indiciaria está en ese elemento que se encuentra en medio del hecho indicador al hecho indicado. Lo que nosotros conocemos, según el mecanismo lógico-indiciario, como nexo lógico. Acuérdense al principio de esta clase cuando hablábamos del mecanismo lógico-indiciario. Y yo decía que pues cuando hablamos de mecanismo lógico-indiciario, hacemos relación a los elementos básicos del indicio. Y tenemos que los elementos básicos del indicio son hecho conocido, nexo lógico y hecho desconocido. El problema está en el nexo lógico. Y en lo que atañe, mis doctores, a nexo lógico, hablamos que es esa construcción que hace el juez mentalmente. Y esa construcción tiene como bases los pilares fundamentales, los insumos, las herramientas que utiliza el juez como nexo lógico son o las reglas de la lógica, o las reglas de la ciencia, o las reglas de la experiencia. No es lo mismo la lógica que la experiencia. Es inapropiado indicar que es lógico comprender. ¿Cómo así que es lógico? ¿Cuál regla de la lógica están utilizando? Cuando hablamos de la lógica, no hablamos de la lógica de la gente común y corriente, no. La gente común y corriente tienen conceptos completamente distintos a la lógica. No, la lógica para los abogados es la lógica aristotélica. Es la lógica de Aristóteles. Nosotros no somos gente del común, nosotros somos abogados y entonces para nosotros la lógica es distinta.
Lo mismo que para un matemático. Para las personas que andan en la matemática, la lógica es completamente distinta porque es lógica matemática. Para los abogados hablamos de lógica aristotélica, de la lógica de Aristóteles, de la lógica jurídica. Por eso es muy recomendable para entender y comprender y llegar a construir adecuadamente un indicio que leamos libros de lógica jurídica. Porque en esos casos sí ustedes pueden plasmar en un alegato que la consecuencia es lógica, no por lo que ustedes creen allá, no, porque aplican reglas de la lógica. De pronto, si nos queda un tiempito la otra semana, alcanzamos a consagrar algunas reglas de la lógica. El principio de no contradicción, hay muchos principios de la lógica. La otra semana, ojalá destinemos, aunque sea un momentico, para tratar de desmenuzar un poco, o así sea ver tangencialmente algunas reglas de la lógica jurídica. Por eso la lógica jurídica es una materia en el pensum de derecho. La lógica jurídica, porque con la lógica construimos los indicios. Y como nos decía Angie, en muchos casos, casi en todos, se utilizan los indicios. ¿Para qué? Para darle crédito a las pruebas directas o para darle descrédito a esas pruebas directas. Entonces tengamos claro que el indicio es una construcción mental que se realiza entre un hecho conocido, un nexo lógico, o sea, esa elucubración, ese pensamiento que realiza el juez, y a raíz de ese pensamiento llega a la conclusión que un hecho desconocido existió o arriba a ese hecho desconocido. Y ese elemento del indicio que se encuentra en medio del hecho conocido y el hecho desconocido, o sea, el nexo lógico, ese nexo lógico viene integrado por reglas de la experiencia del juez, reglas de la lógica y reglas de la ciencia. Y que cuando hablamos de reglas de la lógica, hablamos de la lógica aristotélica o de la lógica jurídica, es lo mismo. La lógica jurídica proviene de la lógica aristotélica, de la lógica de Aristóteles. Preguntas, doctores, preguntas con relación a los indicios. ¿Todo muy claro o todo muy confuso, doctores? Pero miren que ya nos acercamos un poquito más al concepto y al conocimiento de los indicios. Ya lo tenemos un poco más claro. Esas circunstancias de las cuales se puede colegir o se puede concluir un hecho desconocido. La doctrina, mis doctores, la doctrina le ha puesto nombres a los indicios. No es técnico, pero les han puesto nombres. Y les ponen nombres y así lo utilizan en sus sentencias. Ponen nombres a los indicios. Dagoberto Charri Rivas. Anoten ese nombre, Dagoberto Charri Rivas. Del doctor Dagoberto Charri Rivas, penalista, exdecano de la Universidad Cooperativa de Colombia. De él encuentran buenas charlas sobre indicios en YouTube, del doctor Dagoberto Charri Rivas. Y a partir de los estudios y a partir de la utilización de los indicios les han colocado nombres a los indicios. Vamos a plasmar algunos de ellos y su definición.
Hay un indicio, doctores, que se denomina el indicio de capacidad delictiva. Ojo, indicio de capacidad delictiva. Cuando hablamos del indicio de capacidad delictiva, hablamos de esa aptitud física o psíquica del agente, o sea, del procesado, para cometer el delito. ¿Tenía aptitud física o tenía aptitud psíquica para cometer el delito? Hay otro indicio que se denomina indicio de capacidad moral. Ojo, indicio de capacidad moral. Es esa inclinación del procesado a cometer delitos. Lo que se denomina también es, ese procesado es proclive a cometer delitos. Doc, una cosa, digamos, en este caso se podrían dar también las circunstancias, digamos, en el ámbito cultural o el ámbito social en el cual se ve inmerso la persona que comete la conducta punible. Sí, claro que sí, Angie, claro que sí. Hay otro indicio, doctores, que se denomina el indicio de oportunidad. El indicio de oportunidad tiene que ver con que esa persona se hallaba en un momento concreto, en un lugar concreto. Lo que yo les denominaba anteriormente indicio de presencia, pues dentro del indicio de presencia es una subclasificación del indicio de oportunidad. Esa persona se encontraba en ese momento concreto, en ese lugar concreto. La doctrina y la jurisprudencia le denominan a esta clase de indicio de oportunidad. Hay otro indicio, doctores, que se llama indicio de móvil delictivo. Ojo, indicio de móvil delictivo. Es cuando se llega a determinar que entre las partes de pronto existe un odio, un rencor, que hubo peleas previas, que habían diferencias entre victimario y víctima, que habían amenazas. Eso se denominan indicios de móvil delictivo. Hay otro indicio que se denomina indicio de mentira o indicio de mala justificación. Cualquiera de las dos expresiones la utiliza la doctrina y la jurisprudencia. O indicio de mentira o indicio de mala justificación. Y consiste en que hubo una afirmación de coartadas falsas ante las circunstancias incriminatorias. Sus coartadas son completamente falsas. Será un indicio de mentira o un indicio de mala justificación. Profe, ¿ante qué? Indicio de mentira o indicio de mala justificación. Antonio estaba en cine, vamos a presumir, vamos a dar por cierto que Antonio nos indica el delito se cometió el 2 de enero aproximadamente a las 3 de la tarde. A esa hora se cometió el delito y Antonio Valencia es el sospechoso o el procesado.
el 2 de enero de 2021, hacia las 3 de la tarde o 2 de la tarde aproximadamente. Antonio renuncia a su derecho a guardar silencio y rinde testimonio en su propio juicio. Y en sede de juicio, ya sea en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio, le preguntan a Antonio, y señor Antonio, ¿usted dónde se encontraba el 2 de enero? Hacia las 14 o 15 horas aproximadamente. Y Antonio dice, estaba en cine. ¿Y en cuál cinema estaba? En el cinema de Gran Estación, Cine Colombia. ¿Y qué película estaba viendo? La Guerra de las Galaxias. Señor Antonio, yo tengo una certificación de Cine Colombia que ese día en ninguna de las salas del cinema de Gran Estación se encontraban proyectando esa película. Eso quiere decir, no quiere decir que Antonio cometió el delito, pero es un indicio, se denomina indicio de mentira o indicio de mala justificación. La coartada de Antonio es falsa. Es falsa la coartada. Nos está diciendo mentiras, Antonio. No estamos, con eso no se puede condenar, no, pero es un indicio. Indicio de mala justificación le llaman, o también le llaman indicio de mentira. Indicio de fuga, doctores, es otro. Indicio de fuga. El imputado, o el procesado, o el sospechoso, como ustedes quieran denominarle, huyó inexplicablemente del lugar de los hechos en el momento en que se cometió el delito. Es un indicio que la doctrina y la jurisprudencia lo denominan como indicio de fuga. Hay otro indicio, doctores, que se denomina el indicio de corrupción, o también lo denominan indicio de soborno, de corrupción o soborno. Se ofrece un soborno al funcionario encargado de la persecución penal. Resulta que cuando iban a capturar a ese procesado, el procesado empezó a tratar de sobornar o de corromper a los agentes captores. No determinará la comisión de un delito, pero es un indicio. Indicio de corrupción, indicio de soborno. Indicio de modus operandi. Le denominan algunos. Indicio de modus operandi. Sobre el indicio de modus operandi podemos indicar que es una reiteración de conductas delictivas de forma semejante y en concretos lugares. Indicio de cambio de situación económica. Doctor, por favor, ¿lo puede decir? Indicio de cambio de situación económica. Cuando hablo de indicio de cambio de situación económica, estoy haciendo relación a un incremento
injustificado del patrimonio del procesado. Esto por allá en los casos, en los procesos por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato, evasión de impuestos. En esos delitos es un indicio de ese cambio de situación económica. El procesado era un pobretón y de la noche a la mañana, injustificadamente, cambió su situación económica. Ahora es un tipo adinerado. Injustificadamente. Allá existirá el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos, testaferrato, narcotráfico, concusión, receptación. ¿Cómo va a cambiar inexplicablemente en un lapso muy corto la situación económica del procesado, sin justificación alguna? No podrá indicar fehacientemente que este cometió el delito, pero son indicios. Preguntas, mis doctores. Preguntas con relación a los indicios. Esos son los que se me vienen a la mente por ahora. ¿Habrán más? Claro que sí. De hecho, los indicios no tienen nombre. Esos son algunos nombres que les han colocado la doctrina y la jurisprudencia a algunos indicios. Les ponen nombre y ya los conocemos de esa forma. Preguntas con relación a los indicios, doctores. ¿Ninguna? Doctor, una preguntita. ¿Estos son de tipo penal o también se aplican a civil? También se aplican a civil, pero tienen más aplicabilidad en materia penal, pero en civil también se utilizan. Los indicios se utilizan en todas las áreas del derecho, pero de hecho estos bautizos se los colocan en los penalistas a los indicios. ¿Listo, Beder? Muchas gracias, doctor, muy amable. Doctor, buenas tardes. En el caso del indicio de fuga que el imputado huyó del lugar de los hechos, digamos en el caso de los que se ve continuamente de un accidente automovilístico, un carro a alta velocidad atropella a alguien, lo mata y se va. Ahí aplica este indicio. Bueno, siempre y cuando, Edilberto, nadie haya observado que ese vehículo fue el que atropelló a la transeúnte. Porque si alguien observa que ese vehículo fue, pues no hay ningún indicio. Simplemente es una prueba directa y la fuga será un agravante del delito culposo. Gravísimo. No, es un agravante, es una circunstancia que aumenta la pena. Pero si nadie observa el atropellamiento, pero uno ve una fuga, ojo, es que nótese, Edilberto, que el indicio parte del supuesto que no hay prueba directa o que no es una prueba directa, es una conclusión a la que usted llega. Si usted, ojo, usted está ahí en clase y de pronto escucha un chirrido de llantas. Ojo, usted no ha visto nada, usted escucha un chirrido de llantas y mientras se quita los audífonos y va y observa por la ventana, ve una persona tirada, no ve absolutamente, eso es lo que ve, una persona tirada y un vehículo que huye. La pregunta es, Edilberto, ¿usted observó cuando el vehículo atropelló? No, usted no observó nada. Usted lo único que escuchó fue un chirrido de llantas, pero cuando se asoma a la ventana, ve una persona tirada en la acera y un vehículo que huye. Ah, eso es un indicio. Pero usted no observó, pero es un indicio. Si usted hubiese observado, pues ya no hablamos de indicio, sino que Edilberto es una prueba directa porque él observó el accidente de tránsito u observó el atropellamiento. ¿Listo, Edilberto? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Perfecto. Yo le puedo hacer una pregunta, tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que he escuchado que en los delitos sexuales menores de edad no se les puede hacer un contrainterrogatorio o un interrogatorio. Eso es mentira, que eso es mentira, Meder, eso es mentira. Eso es completamente mentira. De hecho, todos los delitos sexuales se les tiene que hacer el contrainterrogatorio. Lo que pasa, Beder, menores de edad. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que esas preguntas no se le hacen directamente a la presunta víctima. Esas preguntas se le hacen a una psicóloga que tiene unos audífonos y la psicóloga escucha la pregunta y se la realiza a la menor. Porque a veces la pregunta es muy fuerte.
Entonces, de pronto, en ocasiones, para no revictimizarla o lo que se denomina victimización secundaria, entonces la pregunta pasa por un filtro y ese filtro es una psicóloga. La psicóloga escucha la pregunta e inmediatamente se la formula a la víctima de una forma un poco más suave, pero se tiene que efectuar tanto entre el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el directo y el contrarredirecto. ¿Listo, Beder? Se tienen que hacer, de hecho se hacen. Se hacen. Sí, doctor. Era Ajá. sobre eso, la revictimización en menores. Sí, gracias, doctor, muy No, amable. pero se hacen porque eso busca que precisamente se salvaguarden los derechos del procesado, dos derechos del procesado que se denominan el derecho de contradicción y el derecho de confrontación. Esos dos derechos se salvaguardan, o si no sería un atentado y una violación contra el derecho de defensa. ¿Preguntas, doctores? Gracias, doctor. Vale, perfecto, Eder. Listo. Démonos 10 minuticos de descanso, 5 minuticos y continuamos. Sí, Listo, señor. gracias.
Bueno, doctores, les voy a poner un video que es muy cortico de derecho probatorio de Legis. Dura 10 minuticos para que por favor lo lean. Bueno, para que por favor lo observen y lo repitan 1000 veces, ojalá. ¿Qué? Me dicen cuando les esté compartiendo la pantalla. Ahí ya la tienen. Está cargándose. Ya, doctor. Sí, señor. ¿Ah? Listo. Sí, señor. Ya está cargando, doctor. Listo, ya la tienen ahí. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Correcto. Listo. Entonces, por favor, esto es un video muy cortico, es de derecho probatorio. Entonces, para que le prestemos especial cuidado. Derecho probatorio. Ujú. Un cordial saludo a todos ustedes, bienvenidos a esta sección de Derecho Probatorio. Esta sección tiene como finalidad el estudio y la profundización de algunos de los temas que han sido tratados en las fichas de análisis que ustedes acaban de leer. En esta ocasión nos vamos a ocupar de los medios de prueba, fundamentalmente de los... Ah, no se oye. Doctor, Doctor, se fue el sonido. en la parte superior, no, es que en la parte superior debe darle compartir sonido de la computadora para que pueda apagar su micrófono. Pero espérenme, ¿ahí ya lo escuchan? La confesión, Sí, señor. testimonio y del deber de testimoniar. Vamos a ocuparnos también de las excepciones a este deber y para eso hemos invitado aquí a la doctora Marcela Rodríguez. Doctora Marcela, bienvenida. ¿Qué son los medios de prueba? Buen día. Se entienden por medios de prueba los instrumentos y órganos que llevan al juez al conocimiento de los hechos que componen el tema de prueba y con ello a lograr la finalidad del proceso. En otras palabras, los medios de prueba son instrumentos indispensables para lograr la finalidad del proceso siempre que sean allegadas, regular y oportunamente. Los medios de prueba son el testimonio, el interrogatorio, la confesión en materia civil y penal, la inspección judicial, la prueba pericial y la prueba documental. El testimonio es un medio de prueba que consiste en el relato que un tercero le hace al juez sobre el conocimiento que tiene de hechos en general. El testimonio en sentido amplio es toda declaración de ciencia o conocimiento que sobre hechos que interesan al proceso se realiza por una persona. El testimonio es diferente a la confesión. Conforme a la doctrina, el testimonio incluye entre sus especies a la confesión y al testimonio de terceros. Estas dos especies se diferencian en que la confesión implica la aceptación de hechos por quienes parten el proceso y de la cual necesariamente se derivan consecuencias jurídicas desfavorables. El testimonio, por otro lado, en sentido estricto, es la declaración de un tercero sobre hechos de los cuales tiene conocimiento y cuya fijación se requiere en el proceso. Testimoniar es el deber que tiene toda persona de rendir el testimonio que se le pida. El deber de rendir testimonio está contenido en los artículos 208 y 209 del Código General del Proceso. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión las siguientes personas. Primero, los ministros de cualquier culto admitido en la República. Y segundo, los abogados, médicos, enfermeros, contadores, en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional y cualquier otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto. Además, existen inhabilidades para testimoniar contenidas en el artículo 210 del Código General del Proceso. Así, son inhábiles para rendir testimonio en todo proceso los interdictos por discapacidad mental absoluta y los sordomudos que no puedan darse a entender. Además, son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves, se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto de alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas, y finalmente las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Otro medio de prueba es el interrogatorio. Los requisitos que deberá cumplir el interrogatorio son los siguientes. Primero, las preguntas se formularán oralmente en la audiencia. Las partes podrán excepcionalmente entregar cuestionario escrito antes del inicio de la audiencia si la prueba se practica por comisionado. Y segundo, cada pregunta versará sobre un solo hecho
y deberá ser clara y concisa. El juez la formulará de la manera indicada cuando no se haga así. Las formalidades del interrogatorio están contenidas en el artículo 220 del Código General del Proceso. En la realización del interrogatorio se deberán seguir las siguientes formalidades. Primero, los testigos no podrán escuchar las declaraciones anteriores a la suya. Segundo, los testigos deberán identificarse con documento idóneo. Tercero, los testigos deberán prestar juramento de decir lo que conozcan o les conste sobre los hechos que se le pregunten. A los menores de edad no se les recibirá juramento, pero el juez los exhortará a decir la verdad. Y finalmente, cuarto, el juez prevendrá a los testigos sobre la responsabilidad penal por el falso testimonio. El artículo 220 del Código General del Proceso señala que el juez rechazará las preguntas que, primero, sean inconducentes, las manifiestamente impertinentes y las superfluas por ser repetición de una ya respondida, a menos que sean útiles para precisar la razón del conocimiento del testigo sobre el hecho. Segundo, las preguntas que tiendan a provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada. Y tercero, aquellas preguntas que insinúen la respuesta. La confesión en materia civil es un medio de prueba de los contenidos en el artículo 165 del Código General del Proceso y se entiende como la declaración que hace una parte sobre los hechos propios o el conocimiento que tiene de hechos ajenos y que le perjudican o favorecen a la contraparte. Los requisitos de la confesión en materia civil están contenidos en el artículo 191 del Código General del Proceso. La confesión requiere, primero, que el confesante tenga capacidad. Segundo, que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. Tercero, que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. Cuarto, que sea expresa, consciente y libre. Quinto, que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento. Y sexto, que se encuentre debidamente probada si fuera extrajudicial o judicial trasladada. Se entiende por declaración en materia penal la narración que hace el acusado reconociendo ser el autor o partícipe de un hecho tipificado como delito. La declaración en materia penal no puede ser provocada mediante el interrogatorio de partes sometido a la formalidad previa al juramento. Debe ser corroborada por otros medios de prueba y finalmente debe ser siempre expresa. La inspección judicial es la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso que hace el juez personalmente respecto de lugares, cosas o documentos. La inspección judicial solo se ordenará cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial o por cualquier otro medio de prueba. Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él, o como prueba extraprocesal con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere necesaria para aclararla. El dictamen pericial es un medio de prueba consistente en el aporte de elementos y conocimientos técnicos, científicos o artísticos de una persona experta en la materia de que se trata. La prueba pericial le otorga al juez especiales conocimientos necesarios para el proceso. El dictamen pericial procede para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos, y deberá ser emitido por peritos o por una institución o persona especializada cuando sea aportado por una de las partes. La oportunidad para presentar el dictamen pericial se encuentra contenida en el artículo 227 del Código General del Proceso, en la cual señala que el dictamen pericial deberá ser aportado en la oportunidad para pedir prueba. Y segundo, que cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda.
La prueba documental contenida en el artículo 243 del Código General del Proceso es toda cosa susceptible de ser percibida por la vista y o por el oído, que ilustra la existencia de un hecho o la exteriorización de un acto humano mediante la representación. Son documentos, por ejemplo, los escritos, impresos, planos, dibujos, mensajes de datos, incluso fotografías, grabaciones y videograbaciones. En general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, incluso las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Este lo pueden repetir. Legis tiene algunos buenos videitos, son pequeños recorderis. A todos ustedes, bienvenidos a esta sección de Derecho Probatorio. ¿Su merced nos puede enviar el link, por favor? ¿Cómo? Claro que sí, yo se los envío. De algunos de los temas que han sido tratados. Yo se los envío. Espérenme en un momento, ya les envío ese link. Nos vamos a ocupar de los medios de prueba, fundamentalmente de los tipos de medios de prueba que existen en el Código General del Proceso. También vamos a ocuparnos de la confesión. Listo. Entonces yo ya ahorita les envío el link al correo, al WhatsApp, básicamente, para que lo vean. ¿Listo? Lo pueden repetir. Hay varios, hay de casi todas las áreas del derecho, pero este es el pequeño dedito que hay sobre derecho probatorio. Es un brochazo, pero a veces recordamos cositas que se quedan por allá en el tintero. Entonces, en un ratico ya les envío venga, de una vez les envío el lino, como se denomine, y ya, no más, doctores, muchas gracias por su tiempo y nos vemos el día de mañana. Una preguntita, doctor. Antes de Sí, dígame, don Julio. Doctor, como medio probatorio, ¿se pueden utilizar los pantallazos de WhatsApp como medio documental? Claro que sí, eso es una prueba, ya sea lo que se denomina el documento digital. Claro que se puede hacer. Desde hecho, de pronto la otra semana hacemos una pequeña discusión de el derecho de aportar esta prueba versus el derecho a la intimidad. Pero la otra semana. Listo, pero sí se puede hacer. Para responder la pregunta, Julio, sí se puede hacer. No solo los pantallazos, las fotos, los videos, todo lo que me manden por WhatsApp. Pero que eso no debería tener algún tipo de formalidad para que pueda tomarse como medio probatorio, porque pues, digamos, si bien es cierto los mensajes y esto de WhatsApp, pues si son imágenes o si son capturas, esas son susceptibles de pronto de que se puedan, digamos, manipular. Entonces yo creo que pero la alteración la alteración de la evidencia se tendrá que demostrar en la audiencia de juicio oral, Angie. Ya, pero básicamente, si yo le envío una imagen por WhatsApp a otra persona, estoy renunciando al derecho a la intimidad con relación a esa otra persona. No con relación a terceros, pero con relación a esa otra persona. Eso lo vamos a analizar a profundidad la semana entrante. ¿Listo, Angie? Dale, doctor. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, doctor, una pregunta. Cuénteme. Sí, cuénteme. ¿Las sentencias para el viernes ya se encuentran en la plataforma? Ya se encuentra en la plataforma la sentencia para el viernes desde el día de ayer. Es una sentencia que habla sobre el valor probatorio de las copias. Ya está en la plataforma. Ah, ok. Sí, desde el día de ayer se encuentra en la plataforma. De una vez, pues, qué bueno que me acordó, ya la pueden ir leyendo. Es una sentencia, solo eran varias, pero opté para no estresarlos en solamente subir una. Muchas gracias, doctor. Vale, perfecto. Les deseo un feliz día y gracias por su asistencia. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor.